La forma de entender la vivienda en propiedad o en alquiler no volverá a ser la misma en Navarra con la futura ley que va a ser aprobada próximamente en el Parlamento Foral. Una norma que actúa directamente sobre la vivienda protegida y que ya no podrá ser descalificada como hasta ahora, a los 30 años de comprarse o a los 15 de alquilarse. La calificación de protegida va a pasar a ser indefinida, pero hay más aspectos, como la fijación de un precio de alquiler e incluso la posibilidad de expropiar viviendas deshabitadas, propiedad de empresas o bancos. A todo esto, el Parlamento de Navarra también conocía ayer un dictamen del Consejo de Navarra que avalaba, desde un punto de vista jurídico, la propuesta para estabilizar 352 plazas de profesores del PAI. La propuesta del Partido Socialista no encontró el apoyo de sus socios, que recurrieron a este órgano consultivo que acaba de pronunciarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Asuntos que vamos a abordar ahora mismo, en unos segundos, aquí en el Dilema de hoy miércoles. Comenzamos. Y para hacerlo vamos a presentar a quienes nos acompañan en esta mesa de debate. Juan Luis Sánchez de Muniain, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos también a Arantxa Biurrun, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Y María Solana Gabón, buenas noches por parte de Geroa Bai. ¿Cómo estás, María? Bien, Gabón, bien. Bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias. Hacía tiempo que no coincidíamos. Hacía tiempo que no estábamos algunos, o no estabais presentes algunas de quienes nos acompañan esta noche, pero bueno, hoy sí, y toca debatir. Y vamos a hacerlo en primer lugar sobre vivienda. Hace escasamente 24 horas en el Parlamento se debatía esa futura ley que tiene visos ya de aprobarse. Se debatía el dictamen, había acuerdo entre los socios, entre las partes, también entre los no socios, para sacarla adelante. Se decía esto. Solo le preocupa su lucha de protagonismo casi o bastante infantil, por lo que hemos visto, esas acusaciones de chantaje, y ahora no sé si los chantajes han sido admitidos o negociados, pero realmente no han cambiado nada la situación que estaba hace 2 semanas. No estaban de acuerdo en nada, ahora de la noche a la mañana están de acuerdo en todo, no han cambiado una coma. Mucho proceso de debate, sesiones por parte de cada uno de los grupos que estamos, como luego comentaré alguna de las enmiendas, y también encontronazos y también reencuentros. Realmente se han introducido algunos cambios estructurales que aspiran realmente a ser una normativa avanzada en el Estado. Fue dejar a un lado quizá la postura más cómoda de exhibir nuestro programa electoral, nuestro compromiso, o al hacer una apuesta para que este acuerdo, que contaba con una mayoría del Parlamento, se sustanciase y saliese adelante. Desde luego no me voy a meter en los vericuetos de ese desenlace que parecía que nos iba a llevar al traste con todo este trabajo, porque creo que lo que hay que valorar es el trabajo. Va a ser insuficiente, pero creemos que abre un camino a una nueva política de vivienda. Una nueva forma de entender la vivienda, una nueva ley que será aprobada próximamente en el Parlamento de Navarra. Abrimos, por tanto, este debate. Juan Luis, una norma que a la formación que representas no parece convencer, pero ya desde el inicio, que empezó a gestarse, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, el inicio, la continuación ha sido, la hemos visto en directo, una pelea de gallos que escenificaron entre los dos partidos, que hoy los representantes de los dos partidos que aquí nos acompañan, se acusaban uno de haber chantajeado, de decir, si me apruebas solo aprobaré la ley de vivienda, si tú me apruebas la ley de peajes a los camiones. El lunes dijeron que por chantaje, parte, ¿no? Al que aludía sí, la palabra chantaje está en boca, o estuvo en boca de Geroa Bai en concreto, respecto del Partido Socialista. El lunes la portavoz de Geroa Bai dijo: se acabó, ya hemos llegado a un acuerdo. Parecía como si hubiesen hablado de la ley de vivienda y de la ley de camiones. Pues no, la ley de peajes a los camiones y la ley de vivienda vienen tal cual, sin haber modificado ni una coma, con lo cual poco les ha importado la vivienda y poco les ha importado los peajes, puesto que en realidad era una discusión en la que el final ha sido: yo te apruebo la tuya y tú me apruebas la mía. No ha habido ninguna modificación. Además, lo sustantivo, a nosotros sí nos importa el tema de vivienda. ¿Por qué? Porque hay 13.000 personas, al menos 13.000 demandantes, pueden ser personas o unidades familiares, que están esperando de vivienda.
y que con esta ley se va a dificultar más aún el acceso a la vivienda por toda esta gente. Y lo digo ya a un año de legislatura porque va a ser peor el problema, va a agravarse el problema. ¿Por qué? Porque no se ha dispuesto de vivienda y se ponen en marcha unas iniciativas que ponen pegas y dificultades a quienes quieren alquilar una vivienda, aquellos particulares que tienen una vivienda y pueden alquilarla, a quienes quieren promover una vivienda, aquellas empresas que quieren promover vivienda en alquiler, prácticamente quedan excluidas de la solución del problema. Pone dificultades también a quienes acceden a una vivienda y saben que hasta ahora, nos parece lógico que durante 30 años pues no pudieran descalificarla, pero toda la vida de la vivienda, al final es el principal esfuerzo económico de una familia, de una familia trabajadora, de un trabajador que pues adquiere una vivienda de protección oficial, accede y dice, sí, es que es con ayudas, pero no es gratis, tiene que dedicar ahí todo su esfuerzo. Y nunca más va a poder materializar todo ese esfuerzo, ni dentro de 30, ni dentro de 40, ni cuando Pues yo creo que están bloqueados los ahorros y el esfuerzo económico de ese trabajador, y sin embargo de otro que adquiere al mercado libre, a veces por poca diferencia, porque a veces la diferencia no es tanto, sí, pues ese lógicamente puede reformar su vivienda, que crezca de valor y tal. Yo creo que ahí se crean una serie de discriminaciones y de situaciones injustas que, lejos de acelerar la solución al problema, lo van a agravar, porque el tema de la vivienda es un tema muy complejo, no admite unas ideologías de blanco o negro. Tan malo es el decir que el mercado lo solucione todo, como decir, no, vamos a hacer casi todo público. Pues lógicamente había un equilibrio que ahora se va a romper. Está clara en esta primera intervención, sí, vamos a pedir que sean un poquito más breves, por lo menos en la parte introductoria, porque además se mezclan muchos conceptos, muchos ángulos que tiene, desde luego, este debate. Uno de ellos, evidentemente, es al que aludía en primera instancia el representante de Navarra Suma, que era ese acuerdo final para sacar adelante no solamente vivienda, sino también peajes después de pues las diferencias sonadas en algunos casos y que se han hecho públicas entre los socios, Arantxa. Sí, bueno, por la parte que corresponde al Partido Socialista, de manera previa al debate de enmiendas no se pudo llegar y suscribir un acuerdo porque había unas discrepancias, había discrepancias también en unas medidas concretas. Desde luego no comparto lo dicho por el señor Sánchez de Munián de que no se ha mejorado nada la proposición de ley, porque sí que se ha mejorado el acuerdo alcanzado con EH Bildu y con Izquierda Ezquerra, unas enmiendas que, como bien se decía ayer en el debate de las mismas, hemos hecho los diferentes grupos que apostamos por esta proposición de ley, las hemos hecho nuestras dentro del debate. Por tanto, sí que se ha mejorado esa proposición a través de ese periodo de enmiendas. Es cierto que hubo un momento de tensión, eso es una obviedad, y creo que hemos sido testigos todos y todas. Y bueno, hemos seguido hablando y hemos seguido dialogando y hemos seguido priorizando el interés por sacar esta ley que ha dado sus frutos y sus resultados. Señora Solana, adelante. Bien, yo me hacía gracia la valoración que hace Juan Luis Sánchez de Munián, en este caso como mero espectador, porque es verdad que están fuera de la fiesta, es decir, había un acuerdo a 5 y somos 6 grupos en el arco parlamentario, y es verdad que a Navarra Suma le toca en demasiadas ocasiones estar fuera. ¿Había un acuerdo a 5? Había un acuerdo, María, no había un acuerdo, ¿vale? ¿Puedo hablar? Sí, pero lo que no es, no es. Pues bueno, ya lo defiendes en tu turno. Había un acuerdo a 5. Había una ley firmada, una proposición de ley firmada por quienes la habían firmado, entre ellos el Partido Socialista, y había un acuerdo a 5 en torno a 32 enmiendas que se habían conseguido consensuar después de mucho tiempo, de mucho trabajo y de muchas idas y venidas, y se había logrado pues un consenso bastante amplio en torno a esas 32 enmiendas. Hubo un intento de chantaje clarísimo, y a mí, yo lo he dicho en todo momento, me gusta llamar a las cosas por su nombre, y lo denominamos como es, como lo que fue, que no fue otra cosa que después de que ya se había alcanzado ese grado de consenso alto, altísimo, uno de los firmantes de la proposición de ley de vivienda, pues hace un paro en el camino y dice: un momento, porque antes de pasar a acabar de rubricar esto, me gustaría que habláramos de esto otro, en tanto que esto otro no se trate, no se hable y no se rubrique el correspondiente acuerdo, pues no podemos proceder, ¿no? Esto fue así, esto es un hecho, y es un hecho que además se puede constatar. De todos modos, quiero decir que esto,
Sí. Queda claro, voy a dejarle, y permítame, señor Sánchez de Muniain... No he hecho más que empezar. Sí, pero simplemente quería aclarar, no me gustaría cerrar única y exclusivamente el debate en el acuerdo. Me gustaría entrar también en el detalle de algunos aspectos de la vivienda. Sin más, pero claro, dejamos que termine señora Solana y le doy el turno de réplica a señora Birrun. Eso es. No, acusaciones, o sea, nosotras contamos una circunstancia y decía el señor Sánchez de Muniain, ¿no? Esa pelea de gallos, el chantaje, el tal, no ha habido ningún cambio y de repente todo está otra vez bien. Bueno, ha habido cambios al extremo de que había registradas unas enmiendas, lo contará mejor la señora Birrun, por parte del Partido Socialista, otras por parte del resto de formaciones, exceptuando a Navarra Suma, y al final han vuelto, a mi entender, las cosas a su ser. El proposicionario, en este caso que era también el Partido Socialista, ha hecho suyas esas 32 enmiendas que se habían negociado, como digo, y se había alcanzado un alto grado de acuerdo. En el tema de los peajes, claro que ha habido cambios, y ha habido cambios en el sentido de que se ha presentado, tal y como avanzamos, una serie de enmiendas. Esos son los cambios. Entonces, dices, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Bueno, en realidad nada, hemos hecho desde Geroa lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero Birrun, cambios en los textos ha habido. Sí, permítame, señor Sánchez de Muniain, que es que cuando me toque. Sí, claro que sí, pero insisto, este no es el motivo del debate. Es verdad que se ha abierto este melón, pero me gustaría entrar en el detalle de las cuestiones que afectan puntualmente a los ciudadanos, que son lo que se va a aprobar en esta futura ley. Señora Birrun, por alusiones. Yo, muy brevemente, porque al final es una palabra sobre la otra. No había acuerdo, no había un acuerdo. De hecho, estaba el borrador para firmarlo y no se firmó porque dicho acuerdo no había. Y si no, si ese acuerdo está firmado, que lo muestren. Que lo muestren. No firmado, no, claro, no se firmó. Claro, no se firmó porque no había acuerdo. La condición que porque se puso, no había acuerdo, no. Y lo que yo, y por terminar, porque por no alargarnos en este aspecto, que insisto, tema, nos ha comido casi un cuarto de hora de debate. Que unos grupos que forman parte de un gobierno, que apuestan por este gobierno, que apuestan por reeditar este gobierno, acusaciones de ese calibre quedan fuera, tendrían que quedar fuera. Y todas las discrepancias que lógicamente como grupos diferentes podemos tener, habría que debatirlas dentro. Y no me parece para nada de recibo las palabras gruesas utilizadas. No obstante, como digo, ayer suscribimos, por cierto, que esas enmiendas se registraron en la medida que habíamos avanzado. Había algunas que no estábamos de acuerdo, que no las hubiéramos votado a favor si no hubiera habido previamente pues acuerdos, y hablar de muchas cosas que quedaban pendientes el día de la firma del acuerdo, nada más. Señor Sánchez de Muniain, insisto, me gustaría no pasar página así a la ligera. Hemos hablado de este asunto, pero quiero entrar en el detalle, en algunos detalles de esta ley. Aquí, respecto a esto, respecto a ese acuerdo, respecto a esas acusaciones de chantaje, en este caso la carga de la prueba cae sobre el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ayer, y falta aquí un interviniente, EH Bildu, exhibió un acuerdo previo de los 5 partidos sobre todas las enmiendas que ayer se aprobaron. Justo las que ayer se aprobaron, no otras. Y ayer el acuerdo consistió en que la representante del Partido Socialista dijo: retiramos todas nuestras enmiendas, aprobamos todas las que han presentado los 4 grupos, como así ocurrió, es decir, nos tragamos todo lo que han presentado el resto de grupos y retiramos todas nuestras enmiendas. Con lo cual, efectivamente, no sé si fue un chantaje o no, pero en cualquier caso, si lo fue, accedieron plenamente. No lo sé. Bueno. Pero en cualquier... ¿Y esto a qué va? Tiene relación con el fondo. Dijo también el representante de EH Bildu. Es más, voy a decir los aspectos de la ley que nosotros hemos introducido enmiendas. Y prácticamente casi todas las modificaciones aprobadas ayer, según las enumeró el propio portavoz de EH Bildu, son propuestas en materia de vivienda regidas y dirigidas por EH Bildu. De hecho, las enmiendas primeras que se aprobaron fueron las de hay algunas, y que tienen que ver precisamente con ahondar esas, lo que entendemos nosotros, dificultades, o lo que van a ser dificultades en el acceso a la vivienda. Vamos con algunas cuestiones concretas que me gustaría introducir, a la que aludía el representante de Navarra Suma en su primera intervención. Es decir, eliminar ese tope de 30 años para poder descalificar una vivienda, y esa vivienda seguirá siendo indefinidamente una vivienda protegida. Un registro de contratos de arrendamiento.
que se introduce en esta ley, para conocer en principio, entiendo que lo que se quiere es conocer cómo está el mercado con ese registro, pero no sé si para poner precio a ese mercado en caso de que esté tensionado. También se quiere, es interesante saber qué significa un mercado tensionado y si eso choca con la legislación estatal o chocaría, que no lo sabemos. Señora Birru. Vamos a ver, por ir por partes. Dejemos el primer tema. Vamos, por favor. No es cierto lo que ha dicho el señor Sánchez de Muniain, y él mismo reconoció ayer, el propio Mayorga, y me fastidia. Ni le va a convencer a la señora Solana, no quiero convencer, pero hombre, los datos objetivos son que el propio señor... el representante Ramírez, de H. Bildu ayer reconoció que efectivamente ese acuerdo no estaba firmado. Por lo que íbamos, zonas de mercado tensionado es donde se están produciendo, va a establecerse un procedimiento y donde se está... de manera escalada se van aumentando los precios. Eso es, de manera desproporcionada. Entonces va a haber un proceso totalmente garantista para intentar controlar esos precios en esas determinadas zonas y durante un periodo. ¿Qué significaría que no controlar? Se va a poder alquilar por encima de un determinado precio. Se está interviniendo entonces sobre la propiedad privada. Se está interviniendo sobre los abusos en el mercado del alquiler, que se están dando y sobre todo en determinadas zonas, en Navarra sobre todo, pues podría ser Pamplona y comarca. Eso por un lado. Registro de contratos, que se ha acusado mucho esta medida de que va a ser una burocratización. Ahora nos encontramos con el problema de que al no tener ni un registro de finanzas, como tienen otras comunidades autónomas, y no tener otros instrumentos públicos, la referencia de los precios del alquiler suelen ser los portales inmobiliarios y demás. Entonces, con esto nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestro mercado del alquiler. Por otra parte, nos va a permitir también dar cierta seguridad a esas partes contratantes, tanto la persona arrendadora como la persona, el inquilino, la persona que alquila esa vivienda. Por otra parte, el estar en ese registro y decir el precio que se pacta del alquiler nos va a permitir también aplicar medidas de desgravación fiscal. Vamos a tener algo objetivo y público donde se ha registrado y sobre las que luego poder ofrecer, o sea, poder hacer esas desgravaciones fiscales. Por tanto, creemos que le va a dar va a ser instrumento básico para aplicar esas medidas que ya de un tiempo a esta parte era una apuesta clara de determinar esas zonas de mercado tensionado y poder controlar los precios del alquiler. ¿Y esto está atado? Es decir, ¿esto chocaría, por ejemplo, dirigir un poco las políticas hacia ese punto, ¿no? de un mercado tensionado y poner un precio? ¿Eso choca o chocaría? ¿Tienen la percepción de que podría chocar con la legislación estatal o no? Claro que sí. Para nosotros no. Claro que no, creemos que no, lo hacemos desde el convencimiento de que no. Yo puedo dar la prueba del algodón. De que hay dudas sobre la aplicación jurídica, y es que ayer se aprobó una modificación que dirá, esto de las zonas tensionadas entrará en vigor cuando tenga plena seguridad jurídica, cuando tenga plena eficacia jurídica. Claro. Y la propia portavoz dijo, es que como todavía eso está en discusión, es que la ley estatal no se ha aprobado. Lo peor que se puede hacer al hacer una ley es decirle a quienes se les va a aplicar que no tenemos la garantía de que esto se puede hacer. No es la primera vez que la entrada en vigor de determinados aspectos que hay en una dudas, ley pero si es entran en diferentes momentos. Es más, hemos hecho además, lo hemos hecho pero una cosa es entrar en vigor dentro de 6 meses, dentro de 4 meses, y otra cosa es en una ley decir entrar en vigor cuando se pueda, cuando sepamos que se puede, cuando tenga plena eficacia jurídica. A las comunidades autónomas a hacerlo. No vaya a ser que no se pueda. Señora Solana, sí. A nosotras nos preocupa tanto lo uno como lo otro. Y como bien ha dicho la señora Birru, se está debatiendo la ley estatal. Claro. Hace ya un tiempo que desde Geroa Bai solicitamos, lo hicimos al consejero de Geroa Bai, pero consejero del Gobierno de Navarra, que se revise al detalle la norma estatal, porque nos preocupa tanto que ésta incurra en alguna cuestión, colisione jurídicamente con aquella, como que aquella invada o interfiera en esta. Y nos preocuparía muchísimo que colisionara. Eso está por atar, entiendo. Bueno, eso está. Cuando aquel debate termine, tendremos que ver dónde está cada una de las normas y entonces se puede determinar si hay o no colisión y cómo se puede subsanar. Esto pasa, pero Navarra no tiene por qué esperar ni por qué dejar de legislar una materia como la de vivienda, que para nosotras es prioritaria, y esperar a un Estado que está legislando lo suyo. No podemos perder de vista, y en eso creo que se ha trabajado a fondo, no perdiendo de vista y poniendo cautelas como la que se acaba de citar. No es sino una cautela a la espera de lo que finalmente resulte la norma estatal. Eso es lo que no les convence que colisiona. Así es. Yo intento dar hechos. Dice que colisiona. Es un hecho.
¿Por qué? Recordemos que la ley estatal que se está tramitando cuenta con un informe, como tiene que ser, del Consejo General del Poder Judicial, que dice que invade competencias de las comunidades autónomas, sobre todo con las competencias de aquellas comunidades que ya ejercen esa competencia, como es el caso de Navarra. Pues por lo tanto, la ley estatal invade competencias. ¿Eso qué quiere decir? Que van a colisionar. Que revise el Estado. En relación a otras cuestiones que se han puesto aquí, como diciendo, bueno, un registro, es que así controlamos muy bien. Claro, un registro efectivamente puede ser para un control, pero es que tenemos que saber lo que se le está pidiendo. Una cosa es controlar y otra cosa es incrementar la burocracia a los particulares. Que no se incrementa y yo voy a poner el ejemplo claro. Se les dice que ahora tienen que registrar bajo amenaza de ser declarado falta leve o grave si reiteran. Todo propietario que tenga una vivienda de alquiler tiene que ir al registro, no a registrar su contrato, que me parece, bueno, razonable, a registrar cuándo se va un inquilino y viene otro, y quién viene, y cuándo la renta se modifica, y qué variedades tiene, cuando ahora mismo está cambiando las cosas. Bueno, hasta ahora sabemos, por ejemplo, los pisos de estudiantes que se alquilan a varias personas, pero es que cada vez más ya no son los estudiantes, hay los pisos compartidos, cada vez se está dando más esta circunstancia, cada vez que entra uno, discute o se va por motivos de trabajo, pues tiene que ir el inquilino a comunicar todas las modificaciones, carnet de identidad, modificación de la renta, si altera, si hay un inquilino menos. Eso va a facilitar y les promociona a los particulares para que alquilen su vivienda, y se le dice, y ahora no vamos a dejar que se alquile por encima. Ser una percepción subjetiva, que sí, no lo sé, sí. Desde su punto de vista. No? Yo creo que, obviamente, si se incrementa la burocracia de una manera importante, como es este caso, pues se dificulta. Pero si además se le dice, y además no le vamos a dejar que alquile por encima de determinado precio, que no creo que sea así, como se ha dicho, pero sí que previa una intervención en el mercado, pues habrá que ver cuando se ha hecho en otros sitios, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido menos oferta de alquiler, porque se ha retraído la oferta de alquiler, porque la gente, pues cuando ve que tiene dificultades para seguir la propia rentabilidad que marca el mercado, que no lo hacen ellos, no. Pero entonces, ¿cómo controlar el mercado cuando el mercado se dispara? Pues la mejor manera de controlar el mercado en estos momentos, y sobre todo el mercado del alquiler, es hacer vivienda, que es justo lo que no ha hecho el gobierno. Claro, sí, claro. Bueno. Cuando tiene viviendas para hacer, no digo yo que haya que calificar terreno a lo loco, cuando ya tiene terreno disponible para hacer, con todas las garantías y terrenos calificados, pues ha dejado pasar 4 años sin incrementar esa oferta de vivienda, que podría haber sido en alquiler protegido, en alquiler social, y no lo ha hecho, vamos a hacer un poco la palabra a compañeros de mesa para no monopolizar. Lo que es que viniendo con Juan Luis es, bueno, pues bueno, hablamos todos un poco, está bien, pero bueno, que mete el acelerador y bueno, ya no podemos apuntar más. Vamos a darle todo. A ver, lo que se hace es, y lo sabe, una apuesta fuerte por incrementar el parque público de vivienda. Hasta ahora, de las 58.000 viviendas que había de VPO, pues tan solo nos quedan protegidas 28.000. Decía usted antes, no, es que el problema es que se invierte el dinero de la clase trabajadora, que el problema es que lo va a poder vender. Lo que no va a poderlo vender a precio de mercado. Precio de mercado, lo va a vender a un precio dentro de 40 tasado. Años, yo no digo dentro de 10, pero dentro de 40. Entonces sabemos lo que ha ocurrido con las viviendas de VPO, porque lo sabemos lo que ha ocurrido. Y que se ha utilizado la vivienda de VPO en un momento dado, igual que una vivienda libre. Eso ocurrió cuando eran 10 años, es decir, ocurrió en un determinado caso cuando las viviendas de Mendillorri, que eso era injusto y se dio una situación injusta y se corrió, y que se hizo 30 años, pero yo creo que 30 años es suficiente, 30 años es suficiente, pero es que de esa manera puedes invertir en tu vivienda, mejorarla, sabiendo que al final de tu vida... Cuando de lo que se trata, o por lo menos el objetivo es ese, de los grupos que han redactado esta proposición de ley y también del departamento que ha trabajado en el mismo sentido, cuando de lo que se trata es de ver la vivienda como un bien social y no como un bien o un activo financiero con el que hacer un negocio X determinado, bueno, pues hay cosas que tienen más o menos sentido. Entonces, la preocupación honda del tener que ir a registrar las cosas y ordenarlas, que esa preocupación que mostraba el señor Sánchez de Muniain, pues a mí me preocupa relativamente poco. No sé en cuánto puede complicar burocráticamente la asistencia al arrendatario, pero me parece que es una manera de ordenar las cosas. Y si eso funciona para tener un mercado más ordenado, más justo, más accesible
accesible y más económico, pues bienvenido sea. Entonces, aparte de las viviendas en alquiler, mejorar, facilitar, ordenar, registrar, controlar los precios al alquiler y ver dónde tenemos zonas tensionadas o no, tener esos datos y esa capacidad de saber cómo tenemos el mercado. Aparte de tener más vivienda de protección, pero una cohesión mayor con las que son libres y tener más vivienda en general, tanto para la venta como para el alquiler, porque no es cierto que no se haya construido. Aparte de todo eso, hay otras medidas, preguntabas, ¿no? ¿Qué propuestas se han hecho? Esas enmiendas de las que hablamos, ¿en qué consisten? Y me gustaría, de manera resumida por lo menos, citar breve algunas de las que nosotros hemos llevado. Solana, ayudas para la adquisición, yo comparada con aquel, voy volando. Ayudas para la adquisición de vivienda de jóvenes. Ayudar a jóvenes para que adquieran vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, para fijar población en aquellos pueblos. Bueno, pues es importante haber que construir y a las que están construidas darle una segunda vida y a quienes las han de comprar ayudas y facilitarles a esos jóvenes. Ampliar la edad de 31 a 35 años en el programa Emancipa, porque la edad se va retrasando y quedaba corto los 31. Este tipo de medidas, claro, las que no han generado... Hay una que me interesa echar en la mesa. Es verdad que afecta, al parecer, solamente a bancos y a empresas que tienen viviendas deshabitadas, que podrían ser expropiadas si no se registran como tal dentro de ese registro de contratos de arrendamiento, entiendo yo, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes de Navarra Suma acerca de esta opción de expropiar a bancos y empresas esas viviendas deshabitadas que no están puestas al servicio de la, digamos, de la comunidad? Eso no es una novedad porque eso estaba contemplado en la actual ley de vivienda. Es decir, las personas jurídicas, las empresas, los bancos, los grandes tenedores que no dedican la vivienda o que la tienen vacía, pues si se certifica que está vacía y que no cumple pues los requerimientos, se les podría incluso incurrir en causa de expropiación. Ahora le dejo continuar. Una pregunta, ¿se tiene constancia del número de viviendas que hay en Navarra en ese marco? Pues hizo, de aquellas maneras, con de una manera bastante defectuosa, porque a nuestro juicio pues se pedían datos incorrectos que luego tenían que los particulares, bueno, de hecho mucha gente que nos estará viendo, de repente les llega una carta y le dice su vivienda está igual vacía, y tenía que reclamar y a veces denuncia, pues de una manera bastante irregular. Pero que eso no ha sido así, no se ha reconocido que fue... Ya, pero es que ahí hubo una rueda de prensa por vuestra parte sobre la violación de la ley de protección de datos. Sí, porque fue reconocida, y te puedo exhibir la carta, por el propio director de vivienda, que se corrigió en la siguiente remesa de cartas. Corregir. Se matizó una cuestión mínima. Lo que quiero decir es que después de esa primera remesa, el gobierno dijo, hay 800 viviendas vacías. Si solo hubiera 800 viviendas vacías en Navarra, cosa que yo creo que tiene que haber más, no habría ningún problema de vivienda vacía. Porque 800 viviendas vacías es una cifra muy, muy pequeña en relación a las más de 300.000 viviendas. Yo no sé si son 800, si son 2.000, ni en qué situación se encuentran, evidentemente. Los datos que dio el Departamento de Vivienda. Con lo cual, con un procedimiento hecho de aquellas maneras, llegó a una cifra bastante ínfima, que yo creo que ni tan siquiera, y yo no estoy empeñado en demostrar que hay más, pero bastante ínfima de ese problema. Con eso, no sé, con 800 viviendas, con 13.000 demandantes, ya me dirás tú cómo se va a resolver el problema de la vivienda. Es inapreciable esa solución, es inapreciable como solución, y es una cantidad... Claro, es que son 13.000 solicitantes, que no quiere decir que estén en la calle. O sea, hay personas que tienen esto, que quieren cambiar, que están en un alquiler, que quieren optar a una vivienda. Eso por un lado. Segundo, el procedimiento del que usted habla no era un procedimiento, era una carta informativa sobre las diferentes medidas que había, incentivando a ponerlo en la bolsa de alquiler. Una carta en la que decía, su vivienda tiene unos consumos de agua un tanto bajos, sospechamos que está vacía. Eso así no es ni de... No, eso no es así. Lo que hay que tener un poco de... Que nos están viendo mucha gente que recibe aquellas cartas. Y yo atendía a gente que llamó por esa carta, pero ni se había iniciado ningún procedimiento, porque el procedimiento va después
y es un procedimiento riguroso y garantista, ni su denuncia por violación de la Ley de Protección de Datos fue reconocida. Aún estamos esperando que pidan disculpas al director de Vivienda por aquellas acusaciones hechas en rueda de prensa. No nos retractamos porque fueron bueno, señora Solana, ¿tiene algo más que añadir? No, lo digo porque vamos a hacer una pausa para la publicidad que quiero abordar, que se nos hemos ido un poco de tiempo. Creo que tiene medidas interesantísimas y que pueden ayudar a ordenar el mercado de la vivienda y a reconocer el derecho a la vivienda como entendemos tiene que estar reconocido. Creo que es ley pionera. Vamos a esperar qué hace el Estado, pero yo creo que estamos a la cabeza del Estado y con una política de vivienda que desde luego a nuestro entender es progresista, resuelve muchas cuestiones y lo más importante, resuelve el problema de vivienda a más gente que hasta ahora. Y si esto funciona así, ya con eso yo creo que deberíamos estar satisfechas y satisfechos. Nosotros de momento no lo ha resuelto a nadie y yo creo que va a resolver, lo va a agravar. El alquiler funciona, que hay cosas que funcionan. Instrumentos necesarios que necesita Navarra para avanzar en el parque público de vivienda, que evidentemente no va a resolver el problema de vivienda de una manera mágica, porque esto tiene muchos condicionantes y hay otras formas de facilitar también que la gente acceda a una vivienda que hoy no nos da para hablar, pero a través de, por ejemplo, subidas del salario mínimo interprofesional, a través de reformas laborales que den más estabilidad a nuestros jóvenes en el empleo. No, el señor Sánchez quiero decir que bueno, y es una buena ley, genera instrumentos que los necesitamos, creo que lo tenemos que intentar, está alineada con la estatal, también considero que somos pioneros como en otras muchas cosas en Navarra. Está claro, señora. Y queremos darle una oportunidad. Hay cuestiones, por tanto, que usted no decía que no, estaba sintiendo... Claro, eso cuando se dice que hay que tener más estabilidad, tienen que tener más poder adquisitivo los posibles adquirentes o de vivienda o tal, pues ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Que se mejoren sus condiciones para que puedan acceder cuanto antes, pero lo principal es que tenemos que facilitarles que haya oferta y que haya oferta a precio asequible, y para eso tiene que haber una oferta suficiente, que es donde ya ha fracasado este gobierno porque no le va a dar tiempo de hacerla, una oferta suficiente de vivienda asequible, y es donde no va a haber. Y si dificultamos el que se haya esa oferta, tanto sobre vivienda nueva como sobre vivienda a construir, lógicamente, en lugar de solucionar el problema, todo apunta a que lo vamos a agravar, y eso es lo que tenemos que decir. Hacemos una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, que nos hemos ido con este tema un poquito de tiempo y tenemos que abordar el siguiente, que es la estabilización de plazas en el programa de aprendizaje de inglés en el PAI. Hasta ahora mismo. Seguimos en este debate de hoy miércoles, en un dilema donde hemos abordado cuestiones relativas a la futura ley de la vivienda, y vamos a hacer ahora lo propio en torno a un dictamen que se conoció ayer en el Parlamento de Navarra a través del máximo órgano consultivo que tiene esta comunidad, como es el Consejo de Navarra, y que de alguna manera avalaba la estabilización de plazas, unas 352 aproximadamente, de docentes del programa de aprendizaje de inglés. Es decir, darles un carácter más fijo a esas plazas en lugar de la interinidad en la que se encuentran. Y esto, de alguna manera, también ha suscitado debate político y lo seguirá haciendo. Entre otras cosas porque se decía, señor Sánchez de Munián, desde su formación, ayer conocido este dictamen del Consejo de Navarra, que es un paso más en esa aspiración de convertir un programa de aprendizaje de inglés en un modelo lingüístico. Sí, esto fue una proposición presentada por el Partido Socialista, a la cual Navarra Suma añadió algunas modificaciones que se aprobaron y que forman parte de la ley. Luego entraremos con los socios, lo que precisamente tendían a eso, a que el programa de aprendizaje de inglés pueda ser un modelo generalizado y disponible para ser elegido por las familias dentro de la oferta de modelos educativos que hay en Navarra. Y eso, pues, eso más la estabilización se puso en tela de, bueno, no en tela de juicio, se cuestionó por parte de los socios y del resto de la oposición nacionalistas. Había dudas jurídicas se sometió a consulta del
del Consejo de Navarra. Y el Consejo de Navarra ha dicho que es perfecto. Ha dicho, una vez ya aprobada la ley, que se adecua a la normativa y que no hay ningún problema jurídico con esa ley, lo cual me parece muy bien. Y dicho esto, pues no entiendo qué pegas puede haber contra el programa de aprendizaje en inglés, ya lo explicarán. Y esto, señora Björklund, de alguna manera es un espaldarazo de ese órgano que da la razón al partido que usted representa, que es quien hizo esa propuesta de ley en contra de los propios socios, que son los que habían visto dudas jurídicas. Ahora entramos con usted, señora Solana. Efectivamente, consideramos que el dictamen ayer del Consejo de Navarra avala el trabajo que se había desarrollado, que nos permite y confirma que es un ejercicio del autogobierno y de que se ajusta perfectamente a las competencias que tiene Navarra y que en ningún caso entra en colisión con las estatales. Por tanto, bueno, pues satisfechos con la resolución, con el dictamen, del Consejo, y también al final satisfechos porque supone la estabilización de 350 dentro plazas. Además de ese marco más grande que supone también las 3.588, me parece que son las que se quieren estabilizar. Señora Solana, la veo seria con esta cuestión, ¿no? No estoy seria. Lo digo, ¿qué opina? Porque claro, ustedes habían... No seria para nada. Es verdad que el tema requiere seriedad, pero sí. No. Se lo digo con todo el cariño y con toda la yo te recuerdo que he sido consejera de educación, quiero decir, que he hablado largo y tendido del PAI, he tenido que hacer cosas como consultar al Estado cómo creían que podíamos dar solución a la interinidad en esas plazas PAI si no se podía convocar plaza con requisito perfil de inglés, cosa que no parecía razonable. ¿Por qué? Porque solo se convocan con requisito de lenguas propias y solo hay modelos en el Estado con lenguas propias. Esto sucede en el Estado. ¿Cómo se puede? Se puede hacer con norma foral. También UPN podía haberlo hecho antes del 15, pero no quiso. ¿Por qué? Porque generábamos un nuevo cuerpo al margen del cuerpo estatal de profesoras y profesores, y eso podía tener después una serie de consecuencias, y utilizábamos el autogobierno para dar estatus o carta de naturalidad a una lengua extranjera o lengua moderna que dice el Estado, como es el inglés, también el francés y el alemán, porque la norma es para las tres. Porque el programa PAI ahora, ya desde la legislatura pasada, es programa de aprendizaje de idiomas, no es el de aprendizaje en inglés, ¿vale? Del origen. Entonces también está francés y alemán, que no se nos olvide. Entonces va a haber una otra oposición convocada de otra manera para hacer un cuerpo foral de profesorado, y preguntábamos eso cómo colisiona no solo nosotras, pero todos les convence los el informe anterior, son 29 hojas de son dictamen. Dos informes, de hecho. Son dos ¿Y les dictámenes. convence o no? Bueno, nos convence, lo hemos leído, lo seguimos analizando. Sí, nos convence el hecho de que nos dice algo que ya sabíamos, que es que se puede hacer. Eso entonces, ya lo sabíamos. Pero las dudas jurídicas que ustedes advertían... las dudas advertían... es que la propia ley recoge que se trabajará por intentar que se incluyan en el cuerpo estatal. Esa era una de las primeras, y eso no lo resuelve el dictamen. El dictamen te dice que lo puedes hacer, que es un cuerpo que va a resultar de ahí, que se ajusta a norma, porque la LORAMNA te da capacidad para hacerlo. Ya, pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese profesorado? ¿Cuándo va a pasar a ese cuerpo? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿En qué se sustancia el hecho de decir, se hará lo que se pueda para intentar que este personal después se incorpore a los cuerpos estatales de docentes, etcétera? Y luego, con respecto a hacer modelos con lenguas extranjeras, bueno, yo tengo mis dudas. Habrá que ver el Estado que dice también, es el Consejo de Navarra. Concretamente el informe lo firma como ponente uno de los consejeros del Consejo de Navarra que hizo voto particular con el informe de religión, digo. Porque como son los mismos, son 5 consejeros. Pero entonces lo digo por eso, al propio Consejo de Navarra. No, al revés. Entonces di credibilidad a este voto particular. Uno de ellos lo firmaba este ponente. Entiendo lo que expone. Y no era nuestras dudas, sobre todo, tenían que ver con cuestiones que para mí siguen sin estar resueltas. Pero seguramente porque no es el momento. Seguramente porque habrá que esperar qué pasa y cómo ve el Estado esto. Una cosa es que te diga que esto me recuerda a la ley de vivienda. Que puedes claro, también está por ver. Y que puedes hacer un cuerpo particular foral de docentes, bueno, pero y lo del modelo, no lo sé, claro, el modelo lo pide Navarra Suma, es normal que acceda, no lo solicita a través de enmienda.
Pero ya está incluido en la ley. A través de enmienda lo solicitan. Y se incluye en la ley porque ya es ley, excesivamente. Lo solicita Navarra Suma, el Partido Socialista lo acoge de buen grado, porque el Partido Socialista llevaba en su programa, hacer modelo. Nosotros estamos hablando pero es verdad que en el acuerdo programático de legislatura no está, porque no era acuerdo, era un desacuerdo tasado. En el acuerdo programático está, y leo textualmente, diseño y desarrollo de una estructura curricular y organizativa para la enseñanza de aprendizaje de lenguas extranjeras. Aprobaremos una normativa que regule los aspectos generales para el desarrollo de los diferentes programas. PAI, PAL, PAP. Lo que vamos a mirar son, entre otras cosas, las plantillas, la organización de centros, requisitos de acceso y provisión de plazas. Sí que estaba. No, ni rastro del modelo haciendo, PAI. No, que pone PAI. Las plantillas, ¿qué estamos modelo haciendo? No, porque era un desacuerdo, claro. El programa, pero programa, yo no he hablado de modelo. No, yo he hablado de modelo. El Partido Socialista habló de modelo en su programa, más allá de las discusiones... el modelo PAI no está en el programa. Más allá de las discusiones entre los dos partidos. Sí, el modelo, ¿no? El programa de aprendizaje, vamos a escuchar al señor Sánchez. No sé si de idiomas, pero el programa de aprendizaje en inglés es algo que yo creo que es a mi juicio necesario, y creo que es bien acogido por las familias. Sí, y es bien acogido que se oferte. Y por lo tanto habrá que darle una solución jurídica como se ha hecho. Si además esta solución jurídica, que es una ley, es acorde, porque el Consejo de Navarra, no uno o dos, porque es el Consejo siempre el que se pronuncia, no se pronuncia un determinado ponente u otro. Sí, pero los informes son del Consejo, como las sentencias. Juzgan los jueces. Luego siempre hay un ponente, pero por supuesto tiene que estar rubricado y refrendado por el órgano que es el Consejo de Navarra, como es el caso. Ahí no cabe discusión. Dice que está bien hecha la ley, pues adelante. Lo que ya no entiendo, y además siempre cae, y lo he dicho antes, del lado de los partidos nacionalistas, el que se ponga en cuestión, pues, y además con comentarios como esto no es Gibraltar, el que se ponga en cuestión el fondo del asunto, que es la posibilidad de que el alumnado de Navarra pueda entrar a un sistema de aprendizaje de inglés y pueda incluso, si es bueno, y esperemos que lo sea bueno, salir de su educación, de su ciclo de enseñanza con el inglés pues incorporado a su propia vida. Pues yo creo que es algo bueno y habrá que trabajar todos en eso. Y una vez que se puede, pues vamos adelante. Todas las dudas jurídicas, y por supuesto, todo el conocimiento que se tenga y todas las dificultades que el sistema educativo y la provisión de plazas se tenga, vamos a despejarlas. Claro, pero vamos a despejarlas, pero una vez que la hemos despejado, vamos adelante con ello, porque es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Sí, nosotros consideramos que es bueno, que se da estabilidad a esas 350 plazas, que se da y se atiende a la demanda de las familias, un 70% de las familias, que el Consejo avala la ley aprobada por Navarra Suma y por el partido, a proposición del Partido Socialista, y seguiremos trabajando y avanzando. Hay una serie de mantras y una serie de falsedades que seguimos repitiendo sin cesar. El PAI no se elige. Si fuera un modelo, yo siempre he defendido que la única virtud que le veo a un modelo PAI es que en ese caso se podrá elegir o no. Pero hoy por hoy no se elige, esas familias no eligen, voy a elegir PAI, no, tienen un centro al que asisten y acuden que tiene PAI, el PAI no se elige, de hecho el problema viene cuando no se quiere PAI, porque no es optativo, no se puede elegir PAI sí, PAI no. No se puede. Esto para empezar. Luego, no es cierto que el 70% elige PAI, porque el PAI, hoy por hoy, siendo un programa, no se elige, se eligen los modelos. Después, yo que sepa, Podemos, ALDU y Izquierda Esquerra no son formaciones nacionalistas. Digo porque es otro argumento absurdo. Entonces se quiere ligar una posición a una cuestión ideológica concreta y ya acabamos en la identidad. No es verdad, no es una cuestión... También Podemos, ALDU y también Izquierda Esquerra, pero que es una posición compartida con otras formaciones que nada tiene que ver con el nacionalismo. Luego otra falacia enorme. Y para terminar, una curiosidad que a mí no deja de tenerme perpleja, el hecho de que el Partido Socialista Obrero Español, allá donde hay modelos bilingües como el PAI aquí, donde hay programas bilingües, como el PAI aquí, lejos de pedir que sea un modelo, está en contra. Y lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto en Baleares, lo hemos visto en algunas otras localidades y comunidades españolas.
y no hay más que introducirse en hemeroteca con un vistazo rápido para ver cuál es la posición de este partido fuera de aquí. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿qué hay de diferente entre la Comunidad de Madrid o la Comunidad Foral de Navarra para que allí se esté en contra del PAI y aquí se quiera hacer del PAI un modelo? Yo ya sé cuál es la respuesta, claro. Yo ya sé cuál es la respuesta. Con el PAI es actualmente con el programa, ese es nuestro compromiso, y en la ley se ha incorporado que se va a estudiar el posible pase a un modelo, pero a día de hoy estamos en el programa. La ley, perdón, en la ley se ha estudiado, no, se ha aprobado, no, que se estudie, no, se ha aprobado que se habrá que ver hasta dónde tiene viabilidad o no. Con una moratoria. Y en cuanto a lo que hace el Partido Socialista en un sitio o en otro, yo creo que bueno, que no hay duda, sí. También tendríamos muchos diferentes de criterios, según hable PNV, según hable Geroa Bai, en muchos aspectos. Porque son cosas distintas. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español es uno que yo sé. Creo que uno con realidades distintas según en las comunidades autónomas en las que pero aquí hay que poner, ya vemos. Vamos a fijarnos, ¿por qué no nos fijamos exactamente en el interés o en el objetivo final? Y si el objetivo final es dotar de recursos a las familias la posibilidad de elegir este modelo, programa ahora, modelo en el futuro, de que se pueda elegir libremente, allá donde se esté, que los hijos, hijas estudien en este programa de aprendizaje en inglés, pues es bueno. Si además es posible, vamos a ponernos. Yo decía, los partidos nacionalistas, bueno, también Podemos, los dos diputados, los dos parlamentarios de Podemos y la parlamentaria de Izquierda también. Pero también es cierto, y de esto insisto, quienes marcan el paso de la oposición al programa de aprendizaje de inglés son los 7 parlamentarios de EH Bildu y los 9 parlamentarios y parlamentarias de Geroa Bai. Eso también es verdad. Y así como matizo una cosa, también me reafirmo en la otra. Que es lo que yo no comprendo. O sea, yo lo que no comprendo es que nos opongamos a esa posibilidad. Luego, digamos, vamos a hacerlo bien. Porque si lo hacemos mal, el estropicio será para todos. Bueno, pues ya hemos dado un paso. Que el Consejo de Navarra, que es quienes todos confiamos como máximo órgano consultivo para que nos diga cómo se tienen que hacer señale la pulcritud jurídica de lo que tenemos que hacer, nos ha dicho, adelante, es correcto. Bueno, pues asunto resuelto. Vamos a seguir haciendo lo que dice esta ley que está aprobada por el Parlamento. No, adelante y veremos. Va a pasar que las 350 están muy lejos de acabar con la temporalidad y la interinidad en el país. Serían muchas más plazas las que quedarían por estabilizar, como en el resto. ¿Y entonces? Que en total no son más que 800 las que van en esta de 3.500 a la estabilización, y hemos dicho que faltan, yo dije cientos, y parece ser que me he quedado corta. Ahí, pues, rogar al Departamento de Educación que revise la norma y vea cómo meter el mayor número de plazas posible, que no se olvide nada, no se olvide la escuela de danza, no se olvide el conservatorio superior y no se olvide todo lo que está dentro de su competencia y de su marco, y haga una lectura lo más amplia posible, acotada al dictamen que el otro día, al decreto, perdón, que el otro día aprobamos y que ahora vamos a tramitar. Llevaremos enmiendas también. Llevaremos enmiendas. El trámite parlamentario ya como proyecto de ley. Hay que ver si se van a aprobar o no, ya trabajaremos en ellos. Bueno, pero se abre esa vía porque de creemos que quedan muchas plazas por incorporar. Estamos terminando, señora Bedrún, adelante, una última valoración. Sí, pues bueno, evidentemente podrán ser más plazas las que falten, pero como por algo hay que empezar, yo creo que es una buena noticia que al menos estas 350 puedan hacerse. Respecto al proceso de estabilización, ahora se inicia ese proceso parlamentario en el que se podrán aportar cada grupo lo que considere. Creo que también el consejero actual de Educación es pleno conocedor de su departamento y de todo lo que entra en su departamento. Por tanto, bueno, esperar a ese proceso de parlamentario y de participación de los diferentes grupos para alcanzar el mejor acuerdo en el proceso de estabilización, complejo donde los haya y donde posiblemente, y todos sabemos que los intereses de todas las personas afectadas lamentablemente no van a poder. No, pero ahí es un poco el 30 de junio, en vísperas de San Fermín, acaba el periodo de sesiones y ya vemos que, como se dice en las fiestas, hasta el rabo todo es toro. Y aquí van a seguir las discusiones,
van a seguir los acuerdos y van a seguir los arreglos. No sabemos todavía en qué va a deparar. No sabemos tampoco qué va a hacer Navarra Suma, que votó claro, en contra de estabilizar 3.500 plazas el otro día. Claro. Bueno, no votamos Por en tanto, contra va a estar de muy estabilizar, interesante hasta final de... La cuestión es que se encuentra la cuestión, de momento estamos en plazo, señor Sánchez Muniain. Estamos, bueno, pues el plazo precisamente para la estabilización creo que es el 30 de junio y antes no lo vamos a hacer. Esperemos que si lo hacemos después ya parece ser que no se puede hacer, pero vamos a ver. Bueno, habrá que verlo. Les agradezco sin duda... También podían haber empezado antes, ¿eh? Sí, pero eso es otro debate que además ya lo tratamos el miércoles pasado. Bueno, pero como se abra ahora entonces, Sánchez Muniain, este melón otra vez, pues es que tenemos que terminar. Gracias. Tiene toda la razón. Gracias de verdad y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y disculpar. Nada, no hay nada que disculpar. Gracias de verdad. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles con más asuntos que seguramente sean de su interés. Feliz semana.